y bienvenidos a Efecto Genovese, un podcast de tópicos variados cuyo principal eje es el terror. Hablaremos de películas, música, crimen real, misterios, demonios y fantasmas. Yo soy Miroslava Villaseñor y hoy nos acompaña Perla. ¿Cómo estás, amiga? Hola, amiga, muy bien, pues aquí, ahora sí que, con mucho interés. Estoy nerviosa, estoy así como, ¡ah! Pero con mucho gusto de estar aquí. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por volver a en este caso estamos grabando a la distancia, ¿no? Pero pues gracias por volver al programa, a este show. Y pues bueno, vamos a empezar a donde nos quedamos, ¿no? Con este caso. En el programa pasado, pues hablamos de la vida de Jacobo Greenberg y lo que lo inspiró a estudiar este campo y revolucionarlo, ¿no? Él estudiaba la psicología y empezó a trabajar con chamanes. Entonces platicamos un poquito de su trabajo con Pachita, una de las chamanas más poderosas de Latinoamérica, y nos quedamos justo en que la carrera de Jacobo estaba en el punto más alto cuando desaparece. Entonces, hoy vamos a retomarlo y vamos a hablar de las teorías que intentan darle una explicación a la repentina desaparición de Jacobo Greenberg. ¡Qué miedo! Ok, sabemos que Pachita y el hermano le advirtieron a Jacobo que desde la presidencia no estaban muy contentos con su investigación y que no querían que continuara con su trabajo, pues uno de los dos moriría. En 1979, Jacobo recibe una llamada de la Presidencia de la República y solicitaron su presencia en el despacho de Margarita López Portillo, la hermana del entonces presidente. Entonces, cuando Greenberg encuentra su manuscrito en el escritorio de Margarita y ésta le pide que no la mencione en el libro, porque aquí recordemos que fue que en Los Pinos, donde Jacobo conoce a Pachita, pues ella no quería, ¿no? Que se delatara como la relación entre la chamana y la familia presidencial. Entonces, después de esta entrevista, regresó con Pachita para operar, pero pues su lugar como asistente ya estaba ocupado por otra persona, otro periodista, y Pachita le confiesa que la amenazaron desde la presidencia y que le dijeron que debía despedir a Greenberg de su lado o alguno de los dos pues se iba a morir, ¿no? Entonces Jacobo abandonó la casa de Pachita y nunca jamás la volvió a ver y así dejaron de ser amigos. Durante 1984 y 1986, Jacobo viajó a la India para conocer diferentes gurús y comparar la forma de actuar de los chamanes mexicanos con los yogis hindúes y budistas. Así, estableció una colaboración con algunas universidades de la India que se volverían muy importantes para sus experimentos sobre telepatía a larga distancia. Lo que él quería hacer era poner a dos sujetos con electrodos en la cabeza y comprobar cómo se podían comunicar a través del espacio-tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, en lugares completamente diferentes del mundo, ¿no? En este caso en la India y otra persona en México. Y para esto, pues él había diseñado ya un experimento previo en donde puso a dos sujetos con electrodos en la cabeza en un cuarto oscuro y les dijo que intentaran lograr como una especie de unión meditativa, ¿no? Así como de, pues tú piensa en esta persona que está en el otro cuarto y sean amigos, ¿no? Mentalmente. Entonces, después de 20 minutos de estar haciendo esto, manda uno a... Primero los tenía juntos y luego los mandó así como separados, ¿no? Entonces a uno de estas personas se les empieza a estimular con una serie de destellos luminosos o con sonidos o con cosas que alteren así como sus sentidos. Y mientras tanto, pues estaban registrando sus ondas cerebrales y las de la persona del otro cuarto también. Pasan un tiempo haciendo este experimento pues varias veces y es hasta 1987 cuando Greenberg capta una reacción simultánea al estímulo de parte de la persona aislada que no estaba siendo estimulada. Entonces llama a este fenómeno como potencial transferido. Esta fue la última investigación de Greenberg antes de su desaparición y esto era lo que quería empezar a probar, ¿no? En otros niveles con el experimento de la India. Las teorías de la... Oh. Dale, dale. No, pues está bueno, ¿no? Se me hace como súper interesante cómo llega como a o sea, cómo se mezclan como
los varios temas, ¿no? Pero al final de cuentas van sobre la misma línea, ¿no? Que es como esto del espacio, el tiempo, como de por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito, ¿no? Pero sí se me hace muy curioso o sea, cómo en sus investigaciones o en lo que quiere llegar a deducir, mete como demasiadas, pues, disciplinas, teorías, o sea, como que van varias, acá el misticismo, pero también como el rollo de la física y el espacio y tiempo, no sé, se me hace muy curioso. Sí, pues recordemos que, o sea, él intentaba mezclar como justo todo esto, era un estudio como muy interdisciplinario, ¿no? Y todo para saber o para descubrir que era como lo que como seres humanos nos unía, ¿no? En este caso la latice, bueno, lo que él denomina como la latice y el estudio de la conciencia, ¿no? El saber en dónde exactamente del cerebro estaba ubicada, ¿no? Que era lo que quería como que demostrar y pues quién sabe, ¿no? Igual estas investigaciones fueron lo que le costó la vida, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de las teorías. Eh, Aquí tenemos como, pues, bastante de dónde agarrar, ¿no? Las teorías de la policía y de algunos de los investigadores, pues nos hablan de un asesinato, de un secuestro, inclusive de extraterrestres o puertas dimensionales, de las que Jacobo habla en varios de sus libros, pero pues vamos de una por una, ¿no? Para no, no atragantarnos aquí. Este, lo único que tenemos como certeza es que Jacobo desaparece en Totolapan, Morelos, que estaba lejos de su familia y que días antes de su desaparición se la vivía muy paranoico y que su cuerpo pues tampoco ha sido encontrado, ¿no? Hasta la fecha no sabemos del cuerpo de Jacobo. La teoría del asesinato nos habla de Tere, la última esposa de Jacobo, y hay ciertos movimientos extraños que hizo en los días en que se dejó de ver a Greenberg, ¿no? Por ejemplo, que el 9 de diciembre, un día antes, no, un día después de que Jacobo fuera visto por última vez, Tere cobró un cheque de la distribuidora de libros por 1,000 pesos. El 10 de diciembre le dijo al guardia de su casa de campo en Tepoztlán que no se presentara a trabajar, pues Greenberg había volado a Guadalajara. El 14 de diciembre, Greenberg no se presentó a su fiesta de cumpleaños y Teresa le dijo a todos que se había ido a Campeche y que se irían a Nepal cuando estuviera de regreso. Esto fue inusual, ya que Jacobo solía avisar de este tipo de movimientos, sobre todo porque pausaría sus actividades de asesoría con estudiantes y cosas así. Hasta este punto nadie sospechaba, porque inclusive sus hermanos y su familia pues sabían que Jacobo era como un tipo muy raro, ¿no? Y que no le encantaba como celebrar su cumpleaños y así, entonces pues hasta ahí todo estaba más o menos bien, ¿no? El 24 de diciembre, Tere llegó a la casa de Morelos con una mujer rubia extranjera y se fue con su perro, utensilios de cocina, ropa y una mesa. Y un vigilante del departamento dice que Tere se mudó el 29 de diciembre, aunque su contrato todavía no expiraba. Este expiraría hasta marzo. Por este tiempo, un hombre se presentó en la casa de la madre de Tere con el perro. Le pidió que se hiciera cargo del animal y el hombre se fue. La mujer le dijo a los policías que no había hablado con su hija en años, pero encontraron registros telefónicos que mostraban contacto entre ellas a finales de 1994. Tere estuvo desaparecida durante 5 meses. En 1995 apareció en la casa de su tía, Rosario Beach, al sur de Tijuana. Se quedó ahí durante 2 semanas y llamó a su madre el 10 de mayo. Luego se fue y hasta la fecha no se ha vuelto a saber de ella. Los familiares de Tere dicen que ella no mencionó nada acerca de estar casada y que la primera vez que supieron de su esposo fue cuando la policía apareció con una foto de Greenberg. Mientras tanto, la familia de Jacobo, o una parte de su familia, tiene la idea de que fue Tere quien mató al científico, aunque no sola. Según declaraciones de la prima de Greenberg, Hilda Elterman, este, ella fue la que dijo, ¿no? Así como la primer persona que sospechó este, de Tere, y hay una entrevista que le hacen a Lisette, la primera ex esposa, o bueno, más bien la primera esposa de Jacobo, con quien tiene una hija, y le preguntan, ¿no? Cómo era la relación de Jacobo con Tere, y ella dice que, pues como tenían que mantener un trato cordial por su hija y todo esto, pues
intentaba llevarse lo mejor posible con esta mujer, ¿no? Pero que ella siempre le pareció como una persona extraña, ¿no? Que incluso hubo una vez donde la chica se iba a quedar, bueno, la hija se iba a quedar con Jacobo y con Tere, y que no la encontró en su casa, entonces pues salió de regreso y la encontró en una camioneta y pues le dijo así como de, oye, ¿qué onda? Vengo a traer a Estusha, ¿no? A nuestra hija para que pues conviva con su papá y no están en casa, ¿no? Y que Tere se puso así como, o sea, que estaba muy nerviosa y que empezó así como a decir que la estaban siguiendo y empezó a acelerar y se fue y Lisette la venía siguiendo porque pues sí, ¿no? Les tocaba, era como el fin de semana con su hija. Este, y después de eso dicen que pues no hubo mucho contacto entre ellas. Sin embargo, pues Jacobo le decía mucho a Lisette que no tenían una relación muy estable, que ya no quería estar con ella, que incluso le tenía miedo, ¿no? Porque, pues, según Lisette, siempre tuvo Jacobo como esta afición, ¿no? Como por personas que tuvieran como un campo de estudio como afín al suyo o que tuvieran habilidades como mágicas, ¿no? Entonces cuentan que Tere tenía este tipo de habilidades que pues no se asegura si podía hablar con los muertos o si tenía como poderes telequinésicos o así, pero que sí era una persona como muy especial en este sentido, ¿no? Que eso fue lo que le llamó la atención a Greenberg y que estas mismas habilidades fueron las que poco a poco fueron metiéndole como miedo, ¿no? O sea, no sabían bien qué era lo que estaba pasando en su relación, pero incluso a los hermanos de Jacobo, pues Jacobo les decía, ¿no? Que tenía miedo de estar con Tere. Hay fotografías de su casa en donde Jacobo ya ni siquiera se quedaba con ella. Tenía lugares como apartados de la casa o en otros lugares poco convencionales para dormir, o sea, no dormían en el mismo lugar. Para entonces, Jacobo ya no se quedaba a dormir aquí, ya no dormían juntos, ya tenían como su espacio. Y tanto Lisette como los hermanos de Jacobo, pues decían que Jacobo les decía a ellos, ¿no? Que ya no se sentía cómodo con Tere, que ya no quería estar con ella, que le tenía miedo y que contaba con ellos en caso de que le pasara algo, ¿no? O sea, él estaba asustado de vivir con su esposa y pues no sé, yo las primeras cosas que leía al respecto como que se me hacían más bien como una especie de chantaje, ¿no? Para recuperar a Lisette, que pues a final de cuentas fue como el amor de su vida, porque no mencionaban cosas que tuvieran que ver con sus hermanos, ¿no? O que hubiera ido como más allá el tema. Pero tú qué opinas, Perla? Um, pues es que, bueno, eso es lo típico, ¿no? Así como que siempre es como de, como que siempre se echa acá ¿cómo le dicen? Crimen pasional y todos esos rollos, ¿no? Como que es como que la teoría que más se utiliza en las desapariciones misteriosas, ¿no? Así como de gente importante. Pero, no sé, a final de cuentas yo pienso que es como debido a su vida y cómo, sí, o sea, todo lo que lo rodea y a lo mejor sabiendo que existen como otras teorías muchísimo más que juegan con otras cosas o que meten otros detalles, yo siento que esta me parece como la más trivial, la más como la que todo el mundo puede deducir, ¿no? Como que si digo, no sé, o sea, tal vez pudo haber pasado, pero se me haría como una trivialidad en comparación no a las otras, sino a la vida, ¿no? De este personaje, como que no siento que esa sea como no me late que por ahí vaya el asunto, más bien se me hace como algo muy, muy general que todo el mundo puede pensar. Y pues o sea, al final de cuentas las relaciones se desgastan, ¿no? Y yo creo que todo el mundo puede ver como desde afuera muchas cosas que a lo mejor no están pasando o no están pasando de la manera en la que se expresan, ¿no?
pero no sé. Claro, es lo que yo también pienso, ¿no? O sea, como que esta es la teoría que parece como menos viable, porque aparte no hay como un móvil explícito, ¿no? Una razón por la que Tere pues, lo haya asesinado, ¿no? O sea, no hay como un motivo claro. Eh, Sin embargo, pues empieza a tomar fuerza según la investigación del comandante Clemente Padilla, cuando se considera su involucramiento en la comuna de Carlos Castañeda, ¿no? Yo creo que como estudiantes de ciencias sociales, la mayoría estamos familiarizadas o familiarizados con el trabajo de Carlos Castañeda, pero pues voy a hacer una breve síntesis de su vida para que todos aquí tengamos como contexto, ¿no? Carlos Castañeda fue un antropólogo peruano que se dedicó a escribir libros que hablan de chamanismo y nahuales a través de la antropología. Es autor del libro Las enseñanzas de Don Juan, que creo que es el primer acercamiento a su trabajo que como científicas sociales hemos tenido, y en este libro Castañeda relata sus estudios de campo con un indio yaqui llamado Don Juan, quien lo introdujo en el chamanismo y le otorgó supuestos poderes, lo convertiría en un brujo, ¿no? En un profeta y en un gurú, y yo me animo a decir que hasta en un líder de culto, y es una de las figuras más influyentes del siglo XX. También se le conoce como el último Nahual, ¿no? Eh, Carlos Castañeda tiene como todo un mito a partir de la construcción de él como persona, ¿no? Como brujo. Y entre más indagas en su vida, se va volviendo un poquito más turbio porque no sabes qué es lo que es verdad, qué es lo que se construyó él mismo. A partir de este libro de las enseñanzas de Don Juan, pues se empieza a crear, ¿no? El mito del hombre, de lo que es Carlos Castañeda, y empieza a sacar libros que ya no sabes si son fantasías, si tienen que ver con su trabajo de campo o se lo está inventando totalmente. Entonces, pues es una fuente medio extraña, ¿no? O sea, no sabes si es como el, lo que se hereda del boom del surrealismo del literario en México o si es en verdad un anecdotario, ¿no? O una crónica de lo que él estuvo pasando. Entonces, Castañeda y Jacobo se conocieron gracias a las conferencias que Castañeda daba en las distintas universidades. En un principio forjaron una relación cercana en donde se visitaban de vez en cuando. La filosofía de Carlos Castañeda versa, entre otras cosas, en que hay que dejar de lado el ego para poder trascender, y esto implica dejar de lado la historia personal. Es supuestamente por esto que la vida personal de Castañeda es un enigma, ¿no? Entonces, cuando Jacobo apareció un día en su casa y le regaló todos sus libros hasta el momento, Carlos solo pudo decirle a Jacobo que quería, que él escribía libros por kilo, ¿no? Así como eh, demeritando su trabajo, que pues escribir libros no es cualquier cosa, ¿no? Pero bueno. Fue aquí donde comenzaron los roces entre los escritores, ¿no? Porque Jacobo pensaba que al tener estudios similares y al Castañeda ser un autor reconocido, pues iba a impulsar la carrera de Jacobo, ¿no? Que él querría como colaborar con él. Y esto fue lo que él le intentó decir a Carlos al regalarle sus libros, ¿no? Así como de, mira, esto es lo que yo hago, vamos a hacer algo juntos. Sin embargo, pues Tere fue quien le dijo a Carlos que sus libros, los de Jacobo, decían lo mismo que lo que él estaba diciendo, ¿no? Pero que con lenguaje científico. Entonces esto no le pareció muy bien a Carlos y reaccionó con inmadurez y con mucho desprecio y fue una reacción que no tiene absolutamente nada que ver con lo que profesa, ¿no? Con lo que su, por decirlo de alguna forma, con lo que su doctrina te dice sobre cómo tienes que hablar, como que le pegaron en el ego, este, su ego que no debería existir, ¿no? Castañeda creía, o más bien decía, que el mundo cotidiano es manejable con el dedo meñique y que la energía debe ser utilizada para lograr la libertad. El mundo cotidiano hace referencia a los deseos de fama, dinero y posesión. Todo deseo mundano debía ser rechazado totalmente. Aquí es donde empieza también como este quiebre entre Jacobo y Carlos, porque Castañeda quería tenerlo, ¿no? Como en su grupo, y quería que formara parte eh, sin que lo apagaran, ¿no? O sea, sin que fuera más brillante Jacobo, sino que fueran parte de lo mismo, en donde él, Castañeda, pues es el líder, ¿no?
Y para esto, pues Jacobo tenía que dejar absolutamente toda su vida, ¿no? Tenía que dejar a Lisette y tenía que dejar a Estusha, que en ese momento Estusha, su hija, era como pues su gran adoración, ¿no? Entonces, obviamente él no quería desprenderse de esto que lo ataba como al mundo terrenal, ¿no? Que a final de cuentas pues eran sus seres queridos, o en este caso sus seres queridas. Entonces, pues Jacobo y Tere creían estar fuera de estas estructuras del mundo mundano y pensaban pertenecer a ese estrato de buscadores de libertad, ¿no? Pero siempre les deprimía compartir con Castañeda, quien los alimentaba y los hacía sentirse, que los alentaba a sentirse así, porque según eso era una preparación para llegar a un estado magnífico de vitalidad y optimismo. O sea, mientras más deprimido estés, pues más chido, ¿no? Para tu investigación. Entonces la pareja pasaba meses deprimida luego de una visita con Castañeda, ¿no? En una ocasión, Jacobo escribió 5 extensas cartas dirigidas a Carlos y a su grupo. Para cuando lo vio, lo primero que hizo fue preguntarle si las había recibido, a lo que Castañeda le dijo que no, que sus cartas se habían perdido. Esa noche, Jacobo escribió de memoria las 5 cartas, aprovechando que Teresa tendría una reunión con él. Cuando Tere le dio las cartas al Nahual, que también pues así le llamaban a Carlos, este explotó en risas y habló de la obsesión egocéntrica que Jacobo tenía por escribir. Más tarde se enteraron que las cartas habían sido entregadas y leídas para la burla de todo el grupo. Después de saber esto, Jacobo dejó de escribir durante 6 meses. O sea, Carlos Castañeda era como una gran inspiración, ¿no? Para Jacobo, y el hecho de que este lo menospreciara tanto, pues sí lo derrumbaba demasiado. Sí, era como, sí lo tenía como en un super pedestal, ¿no? Exacto. De acuerdo con Sam Quiñones, el primero en escribir una crónica sobre la desaparición de Jacobo, los testimonios describen la relación entre Greenberg y Castañeda como complicada. Cito: una turbulenta mixtura de extrañas mentes y poderosos egos. Aunque Jacobo siempre habló con admiración de él y le agradeció por ser tan duro en sus enseñanzas, incluso Carlos le propuso a la pareja dejar la ciudad y el laboratorio para irse a vivir con él, a lo que declinaron y 2 años más tarde la relación se quebró para siempre, ¿no? Varios estudiantes escucharon de la boca de Greenberg que Castañeda era un egomaníaco, que estaba más interesado en el poder que en la verdad, y se supo que Tere estaba enamorada de Carlos y fascinada por su gente, sobre todo por una mujer rubia y extranjera llamada Florinda Donner, una de las brujas del linaje de Don Juan. Aquí es donde toma un poco más de fuerza la teoría del asesinato, pues ya no sería un crimen pasional sin móvil. Ahora hablamos de que había una razón para Tere en querer dejar a Jacobo, más allá de la cuestión que mencionamos pues, de sus hijos, porque no podían tener hijos. Y nos hablan de que tal vez Castañeda estuvo involucrado en una lucha de egos que terminó con la muerte de Jacobo. Otra de las teorías que involucran a Tere, pues es que ella no existía como tal, ¿no? O sea, que Tere, la persona, no, pues no, nunca existió, ¿no? Que era un agente secreto de la CIA y que estaba ahí infiltrada para pues enamorarlo y para desaparecerlo posteriormente, ¿no? Que todo eso fue como el plan, que se menciona que pues que ella nunca tuvo su doctorado, que fue como conoció a Greenberg o el interés que tuvo Greenberg en ella en un principio y que pues en realidad ella no existe, ¿no? Que ese no es un nombre real, que toda su vida pues no es algo que haya existido. Y esa es otra de las teorías, ¿no? Que ella fue un agente secreto y por eso pues también desaparece, ¿no? Al momento de que Jacobo lo hace y que estuvo entrenada desde niña, ¿no? Para este tipo de cosas, que quién sabe, ¿no? O sea, también siento que se está como un poco descabellada. O sea, imagínate que se entrenen desde chiquita para ser una espía que se casa con hombres y luego los desaparece, no sé. Sí, pues no me suena tan loco, que es una forma de explotación, pero sí, pero sí, ¿no? Sí reside así como en las teorías conspiparanoicas, del mundo moderno, ¿no? O sea, como que sí
te digo, no pienso que pueda ser como muy lejano. Sí pienso que puede ser una manera de explotar, sobre todo a las mujeres para hacer esta onda de lígatelo y que caiga de esa manera. Pero al final de cuentas sí creo que está como en el umbral de las conspiraciones, ¿no? Sí. Otra de las versiones que hablan de la desaparición de Greenberg es que trascendió gracias a sus técnicas de meditación, y esto también se liga con la historia de Castañeda. Greenberg practicaba técnicas meditativas de interiorización profunda, lo que espiritualmente se conoce como ciencia del ritmo o camino místico. De hecho, es por estas prácticas que iría a Nepal con el objeto de estudiar la doctrina Dzogchen de meditación budista, que demostraría que Jacobo era un gran practicante espiritual. Ahora bien, una de las actividades en la comuna de Carlos Castañeda era obviamente la meditación. Y dentro de estas técnicas para lograr la liberación, había una en donde para lograr la conversión total para ser brujo, había que saltar de un abismo para acceder a la otra realidad. Y hay casos registrados de seguidores de Castañeda que hicieron esto. Se especula que Jacobo Greenberg en una meditación profunda pudo haber saltado, pero también que su cuerpo y mente trascendieron a una dimensión espacio-temporal por sí misma y a voluntad. ¿Tú qué opinas, Carlita? Ay, espera. No sé. No sé. Choqueada. Ya sé, es que, o sea, la verdad es que pareciera más como brincan, o sea, como si lo estuvieran presionando para brincar, ¿no? Yo creo que las técnicas de manipulación en un culto, porque a final de cuentas esto era lo que Carlos Castañeda tenía o estaba Sí, construyendo, claro. este, pues hablan de eso, ¿no? O sea, de la manipulación y de la presión que puedes ejercer a las personas para que sean tan confiados y puedan decir, ah, pero yo sí salto aquí, no me voy a morir, sino que mi cuerpo y mi mente y mi alma van a trascender a otro espacio, ¿no? Y quién sabe cuánta gente realmente brincó y cuánta gente realmente trascendió con todo su ser a otra dimensión y no se quedó estampada ahí, ¿no? En el piso de un acantilado. Entonces, no sé qué Que a tan. final de cuentas quizá trascender radica en quedarte aplastado, ¿no? Sí, o sea, es lo que pasa, ¿no? O sea, no sabemos qué pasa después de la muerte y seguramente esa es la forma de trascender, pues más, más común, más popular, que existe, pero no sé qué tan, o sea, no sé qué tanto haya sido la investigación de Greenberg para decir, ah, bueno, si yo me muero, bueno, más bien la muerte es esta forma de trascender, ¿no? Es la única forma real de trascender a otro lado y no es por medio de la meditación y no es por medio de de todas estas técnicas telepáticas y así, sino que es literalmente cortar tu vida en la tierra, ¿no? Pero al final de cuentas, no sé, o sea, siento que si fuera, o sea, si, no sé, yo siento que ese tipo de resoluciones o sí, tal vez como de llegar a ese punto, se daría más como en personas que pues sí, que tienen otro tipo de personalidad, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que justamente por el juego de egos y toda esta onda, que es como, o sea, a final de cuentas está como muy demostrado que el hombre tenía como su ego bien acá, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que eso como que permite no dar tanta fe en el rollo del suicidio y de no tener cuidado con los límites como corporales o físicos a los que puedes llegar en una meditación o en alguna, eh, no sé, salida de conciencia o estos rollos, ¿no? Que se dan, porque creo que es justo eso, ¿no? O sea, si lo que se buscaba era trascender
Y si la forma más popular de trascender era la muerte, pues siento que se estaba buscando otra cosa, ¿no? Y justamente por su ego y por su inteligencia y por todo lo que conocía, pues creo que sabía bien dónde estaban los límites físicos o corporales entre el trascender y el morir, ¿no? Claro, yo creo Entonces, que si ese fue el caso, podría ser hasta como un homicidio, ¿no? sí, justo, ajá, exacto. Sí, 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 o sea, de alguna manera, implantado por otra persona, ¿no? Pues sí. Yo creo que, bueno, yo siento que también es una de las teorías como que más se ajustan, porque, pues, por lo que hemos mencionado, ¿no? Como la manipulación y todo, toda la admiración que sentía Jacobo, aparte de que no era una persona como muy, estable, ¿no? Por lo que hemos visto, déjenme sacar a mi gato de aquí. Listo. Um, ok. Entonces, en mayo de 1995, el caso Greenberg cae a manos de Clemente Padilla, uno de los investigadores más reconocidos del país, por nunca dejar un caso sin resolver. Estusha, la hija de Greenberg, en ese entonces se encontraba realizando como tours, tenía una banda, bueno, ella se dedica mucho a la música y de hecho todas sus letras y lo que hace tiene que ver mucho con el trabajo de su papá. Entonces, en ese momento ella estaba como de gira y estaba lanzando un nuevo disco, no sé qué estaban haciendo, pero hizo un llamamiento por televisión porque ya tenían como mucha recepción y las autoridades y a la población en general, ¿no? En donde hablaba de la desaparición de su papá. Entonces, comienzan a recibir múltiples llamadas telefónicas que dan origen a la teoría de que Jacobo fue secuestrado por la CIA o por el FBI o el gobierno de Estados Unidos. Pues antes de esto, Jacobo ya era reconocido allá y sus textos pues ya estaban siendo investigados, ¿no? O sea, no tenía como la gran popularidad, pero pues sí, ya estaba siendo alguien. Una de las llamadas era un testimonio de alguien que había visto a Greenberg en Colorado, acompañado de dos agentes del gobierno. Clemente Padilla decidió investigar más a fondo esta línea cuando fue removido del caso inesperadamente. Poco tiempo después fue cesado totalmente de la policía. Aquí hay como un pasaje medio extraño porque justo de esta llamada se deriva que vieron a Greenberg en una gasolinera con Tere, que iban rumbo a un pueblito de Estados Unidos y que de repente se estacionó una avioneta porque cerca de ahí había un espacio para que te aterrizara un avión, que eso a mí se me hace como un poquito raro, que se estacionó este avión y que dos autos interceptan, ¿no? El carro de Jacobo, uno adelante y uno atrás, se bajan dos hombres y sacan a Tere y la meten al carro de atrás y se llaman a Jacobo en el de adelante y se van, ¿no? En la avioneta. Este, y cuando Clemente empieza a investigar este lugar donde se encuentra esta evidencia o donde sale este testimonio, pues resulta que Jacobo estaba dando conferencias en la universidad local de ese lugar, ¿no? Y nadie, absolutamente nadie de su equipo sabía que Jacobo estaba haciendo esto. O sea, él tenía un convenio para dar clases y para dar conferencias del que nadie sabía. O sea, no saben qué era lo que se estaba tratando en esas clases, no tenían ni idea de que Jacobo iba cada cierto tiempo para allá. Y eso es como lo que le hace ruido a Clemente, ¿no? Y les dicen así, le dicen a la familia de Jacobo, ¿no? Que oigan, esto está pasando, nadie tenía idea de que Jacobo estaba teniendo este trato con esta universidad y de repente desaparece, ¿no? Y lo que pasa, o sea, de aquí se empiezan a derivar como esas teorías, ¿no? De que Tere era un agente secreto y que fue quien se llevó a Jacobo porque empiezan a decir que es muy común en Estados Unidos que en universidades y que en lugares donde pues se presta el espacio, ¿no? Para que pueda ser como investigador, eh, haya profesores o haya como infiltrados de la CIA o del FBI que empiecen a financiar, ¿no? Estos proyectos para ellos sacar esa investigación y pues poder usar esto para la guerra, ¿no? O para otras cuestiones como del propio gobierno.
Entonces se dice que Jacobo fue parte de este grupo de gente que, pues sí, ¿no? A la que le robaron su investigación. Y justo por esas fechas, el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo una investigación sobre cómo con la mente lanzar proyectiles, ¿no? Así como de darles una ruta y saber en dónde iban a explotar y todo esto con tu cerebro. Ahora, Entonces, exacto. Entonces, justo por eso es como raro el que Jacobo haya desaparecido en ese lugar, ¿no? Y que no se tenga un precedente de qué era lo que estaban investigando. Porque cuando Jacobo desaparece y empiezan a hacer la investigación adentro de su casa, pues describen que no se encuentran las tarjetas madre de las computadoras, ¿no? Que no está el cerebro, que no hay nada de información acerca de lo último que estaba investigando. Entonces, pues no saben si esto tiene algo que ver con su desaparición, ¿no? ¿Qué opinas, Perlita? pues yo pienso, es que no sé, o sea, eso de lo del avión y todo ese rollo sí está muy raro, justamente porque es que, mira, no tienen que, o sea, no tiene que haber como una investigación muy fregona de los gringos como para que quieran desaparecer a alguien para utilizarle o para utilizar sus investigaciones o simplemente, o sea, como que eh, la historia y la misma, pues sí, como historia de la humanidad y de cómo pensamos y de cómo se han hecho como distintas cosas, nos ha mostrado que la neta hay un montón de experimentos raros y hay un montón de cosas bien turbias, ¿no? Que al final de cuentas están como ahí investigándose, no sé, en las élites más poderosas o sea, finalmente quienes tienen como el poder, ¿no? Como para investigar este tipo de asuntos, que si bien pueden ser locuras como muy sacadas de películas de ciencia ficción o de la propia literatura también así medio loca y medio rara, pero al final de cuentas eso, ¿no? O sea, no se me haría raro que el FBI, la CIA o alguno de esos organismos intentara como desaparecer a alguien para buscar una cura para, no, incluso para los viajes en el tiempo, ¿no? O sea, para viajar al pasado o cosas así. O sea, realmente no siento que tenga que haber como un motivo muy grande como para desaparecer a una persona por parte de las superestructuras, ¿no? Y ese es como el punto principal y lo que más siento que le da como peso a estas teorías de las desapariciones por las estructuras como de poder de los países más poderosos o de al final de cuentas como de la élite, ¿no? Pero sí pienso eso, o sea, creo que es como muy fácil inventar como cualquier pretexto para poder llevarse a alguien o usar los textos de alguien o no sé, o sea, usar la información, robar, no sé, como que eso me suena a algo que puede pasar y no se necesita un motivo muy grande, ni siquiera se necesita, no sé, un peligro inminente de la humanidad, como que es algo que puede suceder simplemente porque a alguien se le ocurra justamente esto, ¿no? Lanzar misiles con la mente. Claro, yo pienso que esta es como la teoría que más tiene peso, pero lo que se me hace raro es que cuando Clemente Padilla se acerca a la familia Greenberg y les dice, oigan, encontré esto que en Estados Unidos eh, Jacobo tenía una investigación de la que nadie sabe y así ya está, la familia le dice a Padilla que no, que pues ellos no creen que se haya ido para allá y que deje de investigar, ¿no? O sea, que no se vaya por esa línea. Eso es como lo que se me hace raro, ¿no? Porque yo creo que tú en una situación así como familiar, pues lo que quieres es que se investiguen absolutamente todas las vertientes, ¿no? Y ellos cuando se enteran de esto le dicen que no, que le deje, ¿no? Que se vaya por otro lado, que no investigue por ahí. Y incluso cuando entra Cedillo a su sexenio, se contacta personalmente con Clemente Padilla y le pregunta, ¿no? Que cómo va el caso de Jacobo Greenberg. O sea, ¿cómo pasas de ser un científico por el que nadie se interesa, por el que tachan de loco o de charlatán incluso, a que el presidente, a que el nuevo presidente se preocupe
por ti, ¿no? Por tu desaparición y por qué estás haciendo. Entonces esto a Clemente Padilla le empieza a hacer mucho ruido y él sigue como en esta investigación, incluso va al lugar en donde vieron a Jacobo supuestamente por última vez y y lo destituyen de su puesto como investigador, ¿no? Le empiezan a meter cargos, creo que por robo de autos. Y él dice así como de, no, pues, o sea, autos es lo que menos tengo, ¿no? O sea, no me interesa. Y lo corren por esto. Entonces, a partir de aquí, pues él también desaparece, ¿no? O sea, por mucho tiempo no se supo de él, hasta, pues relativamente poco, hasta los años 2000. Y justamente en este tiempo se liberan archivos del, eh, sí, ¿no? De este organismo secreto que tiene Estados Unidos que investiga cosas. Y es donde se liberan, por ejemplo, las investigaciones que tienen que ver con el caso Roswell, ¿no? O con el proyecto Blue Book, que tienen que ver con todo, con extraterrestres y con ovnis y cosas así. Y es aquí donde se libera esta investigación sobre lanzar proyectiles con tu mente y se descubre que justo tienen esquemas y tienen partes de lo que escribe Jacobo y está fechado con el año 2001. Entonces, ya han pasado pues desde el 95, ¿no? Que desaparece Jacobo y aparece esta nueva investigación de 2001 con elementos que Jacobo ya había trabajado y donde se cita a Jacobo. Entonces, pues no sé, siento que por ahí sí hay como algo raro, ¿no? O sea, ya sea que él haya como que sacado esa información antes y la hayan publicado como extra, o que lo tengan ahí trabajando, ¿no? Como changuito con electrodos en la cabeza y su máquina de escribir, ¿no? Bueno, ¿me vas a decir algo, Perlita? Iba a decir algo, pero me quedé así como de, No, ah, dale, dale. no sé, no, o sea, como que no, más bien quería decir algo, pero me quedé nada más pensando así como suspirando. Te ofuscaste. Sí, exacto. Ay, ustedes disculparán, pero es un poco difícil grabar a distancia, porque no sabes qué está pensando, bueno, qué está viendo, ¿no? La otra persona. Este, entonces, no se sabe si la intervención de Estados Unidos en la vida de Jacobo fue para detener sus investigaciones o para reclutarlo en una investigación que buscaba, pues esto, ¿no? Lo de los misiles. Y se dice que incluso Carlos Castañeda también podría ser un agente de la CIA, ¿no? O del FBI, pero pues al final este fue el único caso en toda la carrera de Clemente Padilla que nunca pudo resolver. Todos los demás fueron exitosos, todos los demás casos que investigó antes sobre desapariciones, sobre asesinatos, sobre todo los resolvió, excepto este, ¿no? Y le costó inclusive su trabajo. Oye, y este compa sí se volvió súper obsesivo del caso, ¿no? Bueno, según yo, antier o ayer que estábamos, hablando de la película y todo eso, lo había investigado algo que creo que este brother en 2017 que liberan unos documentos de la CIA, creo que este brother vuelve a investigar, o sea, como que se mete ahí a ver los documentos de la CIA, como a ver qué hay. Entonces, o sea, este brother sí se quedó traumado o leí mal o no entendí o qué. Sí, pues, o sea, yo creo que lo que me sorprende, por ejemplo, del documental, porque ahí ya en el programa pasado platicamos, ¿no? Que había este documental del secreto del doctor Greenberg de Aida Cuellar, que pues no sabíamos como que de qué trataba exactamente, ¿no? Que era, o sea, sabíamos que el, el gancho de este documental era que hablaban con Clemente Padilla, porque pues él después de 1995, después de la desaparición de, de Jacobo y de que lo destituyen, pues desaparece por completo, ¿no? Entonces, en el documental, Aida Cuellar, que es quien entrevista como a los involucrados en la vida de Jacobo, da con él después de años de que nadie sabe absolutamente nada de él, ¿no? Y pasan las tomas y él tiene carpetas del caso Greenberg, tiene, bueno, no discos, ¿no? Más bien como cassettes eh, de, del caso, de toda su investigación.
Y a mí lo que se me hace raro es que haya estado escapando tantos años y se haya estado cambiando de lugar, porque lo encuentra en un pueblito súper remoto, en no sé dónde, eh, y que ni siquiera lo encuentra como en el lugar principal donde le dijeron que lo buscaran, ¿no? Lo encuentra todavía en un lugar más remoto. Y que haya cargado toda su vida con todo este material que tiene que ver con su investigación, ¿no? O se quedó muy clavado o simplemente le pusieron el nombre de Greenberg a muchas carpetas y las pusieron ahí para escenografía, ¿no? O sea, sí se me hace como un poco extraño que al ser un investigador que a final de cuentas pues te destituyen por una investigación, por esta investigación en específico, pues pases toda tu vida viajando con ella, ¿no? O sea, creo que eso te pone más en peligro. No sé tú qué opinas, Perla. Sí, o sea, sí entiendo como la obsesión que puedes llegar a tener por un caso que a lo mejor destruyó tu carrera o lo que estabas haciendo, que incluso te hizo como desaparecer de lo público, del espacio, pues. Pero al final de cuentas sí se me hace como muy curioso este asunto, ¿no? De que, a ver, o sea, no sé, me abren unos documentos de la CIA y yo me pongo a investigar algo que investigué hace muchos años y todavía llego como a deducciones a partir de eso. Sí se me hace así como que yo pienso que es eso, ¿no? A lo mejor el ímpetu o la necesidad del investigador por resolver, por dar como una solución por cerrar el caso, digamos, por darle ya el cierre final. Pero sí también lo pienso y digo, no sé, o sea, creo que sí es como un caso muy raro y un caso como muy distinto a otros como para que o sea, a mí me llama la atención por qué esta persona sigue como tan obsesionada, que entiendo como que puede ser por varias cosas, eh, como ya mencioné, pero al final de cuentas sí me saca de onda que no haya dejado el tema, ¿no? O sea, que haya seguido investigando y se pregunte, ¿no? ¿Por qué la familia en dado caso le mintió o no le quiso hablar como o no quiso que se investigara más por esa línea, ¿no? Porque creo que es como o tengo entendido que es lo que el comandante refleja, como que él piensa en algún momento que por el hecho de que sí, la CIA sí lo estaba investigando o sí los tenía dentro de su lista de personas a investigar, porque la familia no quiso que se hablara de eso, ¿no? Bueno, no quiso que se investigara más bien más sobre eso. Sí, pues, o sea, eso también como que te hace pensar en si la familia también está como involucrada, ¿no? O sea, su familia más allá de Teresa, porque ninguno de sus dos hermanos también tampoco quiso como que se indagara, Lizeth tampoco, luego creo que Stusha dice que no tenía también ni idea de que estaba haciendo estas investigaciones y que también, pues cuando se entera de esto, pues también es como de, no, pues no vayas por ahí, ¿no? O sea, seguramente nada más fue como alguna cátedra o algo así, ¿no? O sea, creo que no les hizo tanto ruido. Y quién sabe, ¿no? O sea, igual y ahorita pues te arrepientes, ¿no? De no haber querido ir por esa línea y saber eh, que por lo menos lo tienen ahí trabajando, ¿no? O sea, que vive ahí en algún, no sé, en el Pentágono, ¿no? O en el Área 51 o en algún lugar ahí mítico de las conspiraciones de Estados Unidos, pero pues por lo menos sabes que está vivo, ¿no? O sea, porque tendría, o sea, pues ya sería un viejito, ¿no? Pero pues sabes si está vivo o si está muerto o qué fue de su vida, ¿no? Sobre todo yo creo que como hija, ¿no? En el caso de Stusha. Eh, pero pues sí, quién sabe qué se le habrá pasado por la mente a la familia en ese momento. O tal vez los amenazaron, ¿no? Y también por eso no quieren decir como nada muy explícito. Pero bueno, otra teoría nos habla de que los extraterrestres secuestraron a Jacobo. Entonces existen supuestos testimonios que afirman que el 7 de diciembre de 1994, el último día en el que Greenberg fue visto, fue interceptado por dos vehículos junto con su esposa cuando se dirigían de su casa al laboratorio. Esto pasa en México. De estos autos bajaron varios hombres de aspecto muy blanco y de gran estatura que rápidamente sometieron y raptaron a la pareja.
esto es tomado como una abducción por la descripción física de los supuestos secuestradores. Que no sé, o sea, a mí más que extraterrestres, pues se me figurarían como gringos, ¿no? Como gringos muy guapos. Sí, Este, no sé, o sea, mira, esa sí me suena como muy, muy rara porque yo pienso que más bien, mira, si, no sé cómo vamos de fechas, pero si lo ponemos como, o sea, si hacemos como un supuesto, coincidiría como esta cuestión que pasa como en el pueblito de Estados Unidos, con lo que pasa aquí en México, y es eso, ¿no? O sea, a final de cuentas él estaba colaborando quizá o no colaborando, pero lo estaban investigando por parte de estas instituciones o estas eh, organizaciones gringas que se dedican a la investigación de personas y de lo que hacen con sus vidas. Este, y esto coincide que a lo mejor, ok, o sea, yo no creo que sea como fuera de nuestro entendimiento, pues que haya pasado esto, ¿no? Te ofrecen un trabajo, algo a lo que es muy secreto, no le quieres entrar y te desaparecen, ¿no? sí, A final de cuentas. te obligan a que lo hagas. Sí, o te obligan a que lo hagas, ¿no? Entonces, yo creo que es como, yo creo que estos testimonios que pueden dar como las personas, no creo que, o sea, no creo que sean como del espectro de lo místico y lo extraño, sino siento que más bien es como de estas organizaciones que pueden tener como ciertos mecanismos rudos, ¿no? Como para cooptar a las personas para que hagan como algún trabajo o para sugerirles, ¿no? Que dejen de hacer algo. Entonces siento que ahí sí me suena como que estas apariciones de hombres blancos en carros me suena mucho como a lo mismo que pasa con la avioneta y con los coches en los que meten a las personas como uno atrás, uno adelante. Ajá. Me suena como mucho a lo mismo, ¿no? O sea, el mismo mecanismo utilizado aquí en México, tal vez algún día para, no sé, el inicio como de estas reuniones y tal vez en ese momento para finalizarlo, ¿no? No sé, o sea, como que es el hecho de que haya dos testimonios que nos digan que los vieron subirse a coches o que los vieron teniendo actividades con ciertas personas que parecería que pues son como de estas estructuras, pues sí, yo creo que ahí había como algo, ¿no? Quién sabe si su desaparición tenga que ver con eso, pero de que había una colaboración o de que había una investigación previa por parte de y que se sabía, pues, o el mismo Greenberg sabía que lo estaban acechando por parte de la CIA o del FBI, pues eso era como cierto, ¿no? Y creo que eso más bien pertenece como o sea, siento que está como más ligado a esta historia de la CIA o del FBI. Claro, yo creo que más allá de la extravagancia, o sea, porque la historia es como extravagante, ¿no? Entonces, más allá de eso, creo que la podemos descartar por la falta de congruencia en cuanto a la cronología de los hechos, ¿no? Porque pues si bien Tere también fue raptada por estos extraterrestres, ¿por qué la dejaron regresar a ella, ¿no? Como que casi al día siguiente, así como de, bueno, ella no me sirve, la voy a regresar, porque tú extraterrestre regresarías a esa persona, ¿no? Pues ya la dejas ahí, ¿no? Sí, incluso como que no tiene, bueno, yo no creo que tenga como mucho sentido porque si bien sus investigaciones como que relataban lo místico o lo extrasensorial o este rollo psíquico, am, no sé, que pertenecen como a este rollo místico o secreto. Creo que no iba como muy, bueno, no sé, pero según yo no iba como muy apegado como al rollo ovni, ¿no? O sea, como que sí se podría ligar en algún momento, pero no siento que iba como dirigido a. Entonces no veo como por qué la intercepción de un de un ser intergaláctico, ¿no? En este rollo como eh,
ancestral y más bien como de saberes, saberes humanos, ¿no? O sea, saberes que al final de cuentas siento que también es desdeñar y decir que son de otro planeta cuando no es así, ¿no? O sea, sabemos que los saberes de los que habla Carlos Castañeda y de los que habla Greenberg son saberes ancestrales y son saberes de tradición y de cultura eh, de los propios seres humanos, ¿no? Que tenían que buscar formas, ¿no? De vida. Entonces, al final de cuentas, creo que sí es como también desdeñar, ¿no? Y decir así como de que, no, los extraterrestres estaban interesados en que no se supiera que ellos se lo habían enseñado, ¿no? O sea, como que no. A Pachita. Pues quién sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, en Perú también hay como investigaciones y vestigios de civilizaciones antiguas que pues son como inexplicables, ¿no? En Machu Picchu creo que hay, no sé si estoy mal, la verdad no me acuerdo como bien del caso, pero me parece que ahí encontraron una de las calaveras de cristal, de estas que según son como 6 o 7, no me acuerdo cuántas son, y que si las juntas vas a tener el conocimiento de todo el universo y que ya nada más hace falta una para que se descubra todo lo que está pasando y así ya está. Pero a lo que voy es que tal vez toda este conocimiento ancestral y así tiene que ver también con algo superior, ¿no? Con algo que está fuera de este planeta y que tal vez sí hay un interés intergaláctico, ¿no? En que no se sepa como todo esto. O sea, ya poniéndonos conspiranoicas y hablando desde el punto de vista de alguien que quiere creer en los ovnis y en los extraterrestres, pues tal vez sí hay como un interés de ese lado, ¿no? O sea, ¿qué tal que absolutamente todas las cosmogonías y todo lo que se cree de la ancestralidad y todo esto, incluso pues de las culturas posteriores, tienen que ver con esto, ¿no? O sea, con seres de otros planetas, seres que vinieron a enseñarnos algo, o no, porque incluso Greenberg lo menciona, ¿no? En su libro, creo que se llama El Prototipo, empieza a hablar de este tipo de relaciones con seres de otros planetas, de cómo se pudo haber como pasado este conocimiento a través de los años, a través del tiempo y del espacio y o sea, aquí es donde empieza como incluso a meter temas como la religión, ¿no? Como la Virgen María vista desde un punto de vista como intergaláctico, ¿no? O sea, que es como, no es un ser divino, no es una divinidad, sino que es un ente extraterrestre o fuera de este planeta. Entonces, pues quién sabe, ¿no? Igual si tiene como eh, algo que ver, ¿no? O la Matrix, no. Todos siendo manejados por un ser ajeno, como títeres. Sí, quién sabe. Digo, igual esa fue también causa de su... Digo, yo no lo veo tan viable, ¿no? O sea, a mí me suena desde las más descabelladas. Yo creo que de las más descabelladas primero sería lo de el crimen de Tere, después esta. Esta todavía la veo un poco más viable que el asesinato, ¿no? Pero, pero pues sí. Otra de las ideas que se tienen en torno a su desaparición es que trascendió a otra dimensión, ¿no? La cosa es a cuál de todas las dimensiones se fue Jacobo, ¿no? Porque todo el trabajo de Greenberg versa sobre los distintos estados de la conciencia y las muchas realidades a las que puedes acceder, y que hay muchos mundos y que existen personas que pueden habitarlos a voluntad. En su libro, El Prototipo, que es el que veníamos platicando, Greenberg afirma que cuando una persona cruza el portal al otro mundo, no muere como el resto de los hombres, sino que atraviesa de forma consciente las dimensiones para que su cuerpo desaparezca sin dejar rastro alguno, lo que explicaría por qué nunca han encontrado su cuerpo. Y lo que nos trae también como a lo que platicábamos del acantilado con Castañeda, ¿no? O sea, tal vez no te aplastas cuando te caes del acantilado, sino que llega un punto en tu caída donde desapareces, ¿no? Bajo esta teoría está la idea del suicidio como una forma más de trascendencia. Incluso me parece la teoría que más se ajusta incluso a la forma tan poética de escribir y de vivir eh, que tenía Jacobo. Igual lo estoy romantizando un poquito, no es la intención, pero pues bueno.
Se dice que Jacobo escribió una carta en donde dejaba explícito su deseo por trascender a otra dimensión. Y esto a mí me suena más como una carta de suicidio que como algo como científico, ¿no? O pedagógico. Y que la paranoia que sentía días antes se debía a los sentimientos previos al acto. Como ya todos estaban al tanto de Jacobo y lo que decía en sus investigaciones, esta carta pudo ser tomada incluso por él mismo como una forma más de avisar que iría a investigar o que estaba descubriendo algo en él mismo, ¿no? O sea, tal vez él como en su trance de investigador, pues sabía que se tenía que suicidar, pero para él no era un suicidio, ¿no? Era esta forma de trascender, que era lo que mencionabas hace ratito, eh, y ya, ¿no? O tal vez simplemente sí se encontraba en un estado de depresión muy grande y es que decide hacerlo, ¿no? Pero él con su forma de escribir, pues obviamente lo pone en otras palabras y como a nadie le importa Jacobo al parecer, pues no indagan más en el asunto, ¿no? Y fin. A final de cuentas, creo que él no veía el suicidio o la muerte como privarse de la existencia, sino como de trascender la existencia, ¿no? Y hay un pasaje en el libro Los chamanes de México que me llama mucho la atención y que para mí refuerza mucho la idea de que se suicidó. Esta es una de sus anécdotas con Pachita y es del día en el que llega por fin a su consultorio. Jacobo estaba en la reja esperando a que lo dejaran pasar y diciéndole a quienes cuidaban la entrada que anunciaran su llegada. Dejan entrar a Jacobo y hace una descripción muy precisa del lugar, resaltando las hierbas que coleaban de las macetas del techo y a los pacientes de Pachita. Cito: siento que no estoy preparado. Me enojé con un chofer de taxi que me cerró el camino. Me puse de mal humor por haberme perdido en las calles desconocidas. Todavía vivo en el filo de una navaja y en ocasiones me atrapa la muerte y no puedo elaborar mis muertes. Todo esto lo piensa mientras entra una niña, que va a ser la paciente de Pachita, y esta niña había sido operada de las anginas y de alguna forma su procedimiento sale mal. Entonces Jacobo estaba muy nervioso ese día antes de la operación, se sentó a meditar para intentar calmarse y en esa cavilación dice, voy a citarlo otra vez: comienzo la lucha. La única posibilidad es aceptarlo todo. Decidir que algo está mal o algo está bien es anteponer alguna estructura a la sabiduría interna. Me dejo libre y una negrura me invade. Poco a poco comienzan los pensamientos y en un descuido mi tonal toma un ligero tinte azulado y penetro en él. En esta meditación logra reconectarse y encontrar paz para presenciar lo que vendría a continuación. Durante esta operación, Jacobo se muestra distraído y comete algunos errores que pudieron costarle la vida a quien estaba siendo operada, en este caso la niña. Lo que a mí me hace mucho ruido es ese párrafo donde menciona que lo atrapa la muerte y que no puede elaborar sus muertes, y a mí me suena como que estaba muy deprimido y que ya había pensado o ya había intentado incluso suicidarse, ¿no? A final de cuentas, al ser un suicidio, aún queda la duda de por qué no se encontró su cuerpo. Y para mí es probable que haya seguido la enseñanza de Castañeda y haya buscado saltar de algún precipicio en algún lugar muy remoto y al final habría trascendido de una forma u otra y de esta manera como voluntaria, ¿no? O sea, no fue un asesinato, no fue una desaparición, sino pues fue una decisión que él tomó. Y qué triste, ¿no? Que nadie se haya dado cuenta que él tenía depresión o que estaba pasando por un momento muy difícil y lo hayan dejado, pues sí, ¿no? Así, sobre todo después de la carta que escribió. Sí, claro, que ahí es donde radica un poco como la importancia de la salud mental que le tenemos que dar como a nosotros mismos y a las personas que frecuentamos, ¿no? Pero sí, creo que sí, o sea, creo que una de las teorías que más me suenan es que se haya suicidado, sobre todo por esta parte de que, no sé, incluso si ya vivías con una presión de que te estaban investigando o te estaban presionando desde cierta, eh, desde cierta institución o desde cierto, pues sí, desde la CIA, desde el FBI, pues yo creo que incluso por esta presión de tener como estas cuestiones en la cabeza, pues podría ser eso, ¿no? E incluso pienso que creo que también, y se ha visto como en muchos artistas y en muchas cuestiones así de desapariciones extrañas que han sucedido, sobre todo así como en gente importante de los distintos ambientes,
pero creo que es esto, ¿no? Incluso el intentar decorar su muerte de alguna manera para tener más, justo esto, ¿no? Para generar más polémica. Entonces creo que también se podría pensar que pues siendo una persona como tan, eh, que había escrito tantas cosas y que sabía tanto de esto, pues de alguna manera planear que también si su cuerpo no fuera encontrado, tal vez tendría como más polémica, ¿no? Tal vez sus textos tendrían como más importancia justo por esto, ¿no? Por el rollo de no saber qué pasó con él, no saber dónde está, ¿no? Incluso creo que se puede pensar así y creo que hay muchas teorías que versan sobre eso de diferentes personajes así de los distintos ambientes, ¿no? Como que pasa mucho que se crean estas teorías donde dicen, bueno, buscó trascender de alguna manera en la que subieran sus vistas o fuera más polémico, ¿no? El rollo para que tuviera más carnita de dónde sacarle a todo su trabajo, ¿no? A todo su vida en general. Sí, ¿no? Igual y hizo un testamento y le dejó a su familia, ¿no? Así como de mi cuerpo está aquí, pero no digan que estoy aquí para que mis libros tengan como más popularidad y puedan seguir viviendo de lo que yo ya escribí, ¿no? O de lo que yo ya hice, o tal vez la familia lo pensó así, ¿no? Como que tal vez lo encontraron ahí muerto y ellos decidieron seguir con esta aura como misteriosa y dejarlo así, ¿no? Porque a final de cuentas, como dices, ¿no? El misterio y estas cosas pues venden y a final de cuentas las investigaciones de Jacobo pues siguen siendo relevantes y su desaparición sigue siendo relevante en muchos ámbitos. Tan es así que este chico Aida Cuellar les hace este documental, ¿no? Y le dedica años de su vida a hacer esta investigación y a encontrar a Clemente Padilla y a encontrar a toda la gente involucrada, a entrevistarla y hacer todo esto. Sí, 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 me parece que sí puede ser como una, incluso ni siquiera por popularidad, ¿no? Pero justo como por hacer su vida parte de su trabajo, ¿no? O sea, hacerlo también un misterio, una parte que no, por ejemplo, justo lo que mencionabas, ¿no? Que Castañeda buscaba no, a lo mejor no decir tanto de su vida para que sus textos tuvieran muchísimo más relevancia, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que es una manera también de hacerlo. Esta chica, la Florinda Donner, se cambia el nombre, ¿no? Entonces creo que es como un patrón que siguen sobre convertir su vida en un misterio también, precisamente para generar esta relevancia en sus trabajos, o ni siquiera esta relevancia, sino, como te diré, ser congruente como mi obra, mi vida, ¿no? No sé, lo siento un poco como intentar ser parte de los viejos literatos o los viejos músicos, que incluso como que toda su obra era su misma vida, ¿no? Ajá. Y creo que eso puede ser como ni siquiera por la búsqueda de popularidad o de dinero o de más ganancias como para sus obras en un futuro, sino por esta cuestión de una congruencia como de hacer esta parte equitativa entre lo que escribo, lo que vi, lo que viví, lo que pude hacer de mi vida y que mi muerte sea lo mismo, ¿no? Que finalmente mi trascendencia gire en torno a un misterio, así como lo fue todo lo que escribí. Sí, sí, también creo que es una de las teorías como más fuertes en ese sentido, sobre todo porque hay pruebas, ¿no? Eh, de que él se sentía así. Y a final de cuentas, pues hoy en día todo sigue siendo un misterio, ¿no? La familia cercana de Jacobo, como Astusha o Lisette, no descartan ninguna de las teorías, pero pues no pierden la esperanza de que Jacobo siga con vida, ¿no? Sin embargo, pues tampoco descartan la muerte y declaran que tal vez su muerte podría no estar relacionada con su trabajo, ¿no? O sea, en un país como México, lo más común podría ser incluso que lo hayan asaltado y que el robo saliera mal, ¿no? O que estuviera en el lugar equivocado a la hora equivocada y que pues sí, ¿no? O sea, que ni siquiera tenga que ver con agentes de la CIA, ¿no? Que haya sido pues, cualquier persona quien lo asesinó o que tuvo como que deshacerse de él por algún motivo, ¿no?
Estusia se dedica a la música y en sus letras trae consigo la enseñanza de Jacobo y lleva un sitio web donde podemos encontrar algunos de sus libros y el resumen de algunas de sus teorías. Y lo que nos queda más que claro, pues es que los aportes de Greenberg a la psicología y a la ciencia, a la filosofía e incluso a las ciencias sociales, pues es algo que debería rescatarse. Yo lo veo desde las ciencias sociales y la sociología, no solo en el estudio de la cultura por sus trabajos de campo y los rituales que investigó en sus estadías con los chamanes, sino también por su similitud en las tesis con la fenomenología del espíritu y cómo a través de protocolos científicos y experimentos encontró la coincidencia entre lo que nosotras como sociólogas o como científicos sociales y como materialistas sobre todo llamamos milagros o mundo mágico, ¿no? Con lo tangible. Incluso Greenberg en una de las entrevistas dice, ¿no? Como que eh, la ciencia no se define por tu objeto de estudio, ¿no? Sino por el método o la metodología que utilizas tú para estudiarlo. Entonces, pues él definía su trabajo con los chamanes como eso, ¿no? Como ciencia, por el tipo de método que utilizaba para eh, encontrar, ¿no? El por qué y cómo hacían estas cosas o estos rituales, estas prácticas. Y es como mucho la lucha de las ciencias sociales, ¿no? Por ser reconocidas en un ambiente totalmente matemático y que tiene que ver con números y que es totalmente racional. Y bueno, en ese sentido siento que se identifica mucho con esto. Y Jacobo Greenberg, pues de cierta forma nos demostró que es posible pensar y posicionarnos desde ese momento que estuvo antes del desencantamiento del mundo, ¿no? Donde la solución a todo está en los cálculos y la medición y la razón, pues nos queda esta poquita luz o esta poquita esperanza de un mundo fantástico, ¿no? De un mundo divino que nos conecta a todos y que no precisamente tiene que ver con algo espiritual o religioso, ¿no? Sino con el sentido del ser humano en general y este sentido comunitario. Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas, Perlita? ¿Con qué cerrarías? Sí, pues creo que sí es como no solamente importante como leer su trabajo, sino conocer la historia y desde dónde lo escribe, desde dónde lo habla, pues, lo comunica. Pero sí, creo que son saberes muy importantes tomando en cuenta eso, ¿no? El rollo como ancestral, los saberes tradicionales y toda esta cuestión, que a final de cuentas no es como, eh, sí, o sea, yo no desdeñaría como ni una ni la otra, pero sí creo que a veces en este mundo y en esta vida capitalista neoliberal le damos la importancia como o tratamos como de, no sé, se le toma más relevancia a algunos saberes por esta cuestión que dices, ¿no? Porque a lo mejor están probados con números o con estadísticas, cuando al final de cuentas creo que todo conocimiento como es válido, es bueno y es importante, ¿no? Saber justamente desde dónde se escriben todas estas cuestiones y creo que es como no solamente conocimiento válido y valioso, sino también algo muy real, algo muy existente y justamente algo que te da, ¿cómo decir? No sé, en algún punto como que no solamente el hecho de saber que todo se puede probar y que todo se puede medir, sino que existe algo más allá, ¿no? Que a lo mejor es inexplicable y que eso alimenta el propio, la propia búsqueda, ¿no? Del ser humano en todos los sentidos, ¿no? En espirituales, emocionales, sociales, de inteligencia, ¿no? O sea, como que creo que el misticismo, el misterio y toda esta eh, todos estos como cosas mágicas y místicas, creo que es lo que nos aportan, ¿no? Como estas ganas de conocer, de saber más y de conocernos, sobre todo el antes y el después, ¿no? O sea, converger en estas cosas como científicas, místicas,
y a lo mejor incluso algunas veces hasta religiosas que se tienen y que te hacen, pues, al final de cuentas eso, ¿no? Poder alcanzar otro tipo de experiencias y, y buscar lo que te, pues sí, ¿no? O sea, lo que te mueve en este mundo, que no necesariamente tiene que ver con las cuestiones físicas o con las cuestiones que se ven, ¿no? Sino también con lo que no está ahí, con lo que no, con lo que es inexplicable. Claro. Bueno, yo creo que con esto que nos dice Perlita cerramos. Gracias por escucharnos. Recuerden que, pues, más bien si quieren saber un poquito más de la vida de Jacobo, de su desaparición, pueden ver este documental que se encuentra en Filmin Latino hasta el 15 de agosto. Se llama El secreto del Dr. Greenberg. Sí está solamente por tiempo limitado, entonces esperemos que pues, se animen a verlo, que todavía esté y que, pues sí, ¿no? Que sigan investigando, que busquen sus libros, que pues no dejen que se pierda, ¿no? Como todo el trabajo que hizo Greenberg en México. Y pues lo rescatamos, ¿no? En este programa. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que si les gusta pues la canción del intro y todo esto, pueden checarla en la página de Popes. Él hace la música de este programa. Entonces, pues sí, gracias por escucharnos otra vez. Esto fue Efecto Genovis.